Estación Universitaria María Cano. Hemisferio cerebral. El hemisferio cerebral es una de las dos mitades principales del cerebro humano, separadas por la fisura longitudinal, y cada hemisferio controla diversas funciones cognitivas y motoras en el cuerpo. El hemisferio izquierdo tiende a estar asociado con funciones como el lenguaje y la lógica, mientras que el hemisferio derecho se relaciona con habilidades como la percepción espacial y la creatividad. Estos hemisferios se comunican a través del cuerpo calloso y una banda de fibras nerviosas. Esta vez vamos a hablar de la sustancia gris. Se encuentra en este lado del cerebro. Es una de las sustancias principales que componen el sistema nervioso central y se refiere a las áreas del cerebro de la médula espinal que están compuestas principalmente por cuerpos neuronales, somas de las neuronas y dendritas. En contraste con la sustancia blanca, están principalmente compuesta por axones mielinizados. La función de la sustancia gris es la que está donde ocurre la mayor parte del proceso neuronal en el sistema nervioso central. Aquí es donde las neuronas reciben y procesan la información, donde se toman decisiones sobre la respuesta a estímulos. La sustancia blanca se encuentra en este lado del cerebro. Es una parte del sistema nervioso que está configurada principalmente por axones de las neuronas, es decir, por la parte de las neuronas que se encarga de transmitir la información procesada por el núcleo de las células a otras neuronas. La sustancia o materia blanca forma parte de la médula espinal y está compuesta por una gran cantidad de fibras nerviosas. Por este motivo, este tipo de sustancia se observa principalmente en las regiones más internas del cerebro. La dominancia cerebral es la capacidad de un hemisferio cerebral, comúnmente conocido como el lado izquierdo o derecho del cerebro, para controlar predominantemente tareas específicas. En consecuencia al daño del hemisferio específico puede resultar en un deterioro de ciertas funciones identificables. Por ejemplo, el trauma en el hemisferio izquierdo puede afectar las funciones asociadas con el habla, la lectura y la escritura. El trauma en el hemisferio derecho puede resultar una disminución de la capacidad para realizar tareas como juzgar a la distancia, determinar la dirección y reconocer los tonos y funciones artísticas similares. Los lóbulos cerebrales son partes de la corteza cerebral que se dividen según sus funciones. Los lóbulos cerebrales son lóbulo frontal, temporal, parietal y occipital, que se encuentra en este lado de atrás. El lóbulo temporal. El lóbulo temporal es una gran estructura cerebral que está situada en el lateral inferior del encéfalo, es decir, en la parte del cráneo más cercana de los oídos. Su función es procesar la información auditiva, controlar la comprensión del lenguaje, formar memoria a corto plazo, reconocimiento de caras o objetos, desarrollo del lenguaje, papel clave en la audición, ejecución de la memoria, establecimiento del equilibrio corporal. El lóbulo frontal es el lóbulo más grande del cerebro, ocupando alrededor de un tercio del hemisferio cerebral. Se asocia con funciones cognitivas superiores tales como la toma de decisiones, motivación, solución de problemas, planeación y atención. Estas funciones se llevan a cabo principalmente en la corteza prefrontal. El lóbulo frontal también contiene la corteza motora, la cual es responsable de la planeación y coordinación del movimiento voluntario. Bueno, ahorita vamos a hablar sobre el lóbulo parietal. Este lóbulo se encuentra en la parte superior y lo abarcan y lo encierran los lóbulos temporales, los frontales y los lóbulos occipitales. Aquí se encuentra el lóbulo parietal. Este lóbulo parietal ocupa acerca de los 4 de los hemisferios cerebrales, como les venía hablando. E incluye en la percepción de la sensibilidad, incluyendo el tacto, la temperatura, el dolor y la propiocepción, así como la percepción avanzada de la información visual y auditiva. Participa también en el cálculo y en el lenguaje del lado dominante, y en el procesamiento sensitivo visoespecial, igualmente en el lado dominante. Sus funciones: como veníamos hablando, tenemos el sentido del tacto, que es el dolor, la temperatura, la propiocepción y demás. También encontramos el procesamiento de información, la cognición, la orientación
espacial, la coordinación de los movimientos, la percepción visual. Obviamente también abarca la lectura, el aula, la escritura y el cálculo matemático. Seguimos con el lóbulo occipital. Se encuentra aquí. El lóbulo occipital es la región del cerebro que se localiza en la parte posterior de cada hemisferio. Y este se dedica principalmente a regular, a coordinar y procesar la visión. Y de todos los pasos que componen esta sensibilidad espacial. Este lóbulo también se encarga del procesamiento de objetos que se localizan en la periferia y nos brindan también las herramientas para aprender a diferenciar los colores y aprendernos los movimientos. Ayuda también a identificar las formas y las figuras de las cosas que nos rodean. Participa en el procesamiento de las funciones visuales y especiales. Aquí les presento el lóbulo occipital. A continuación tenemos el surco central o la cisura de Rolando. Esta cisura es la que separa la corteza motora con la sensitiva y el lóbulo frontal con el parietal. También se encarga de crear una división del cerebro en dos partes, es decir, una superior y una inferior, por lo que esta proporciona un corte entre el lóbulo temporal que se ubica por debajo del lóbulo frontal y también del parietal, que queda por encima del surco cerebral. A continuación tenemos la cisura del silvio, que es un corte lateral que se localiza por debajo específicamente a los laterales del cerebro. Esto se encarga de crear espacios delgados entre los lóbulos cerebrales. La función principal de los surcos es crear un corte diferencial entre los lóbulos del cerebro. En este caso, el corte lateral divide el lóbulo frontal y parietal del temporal, que se ubica por debajo de estos dos. Aquí vemos. Cisura de Rolando. Bueno, finalmente tenemos el surco parietoccipital, que se encuentra en este lado, en el lado posterior. El surco parietoccipital o cisura perpendicular externa, esta está involucrada en la orientación espacial y en la memoria. Esta cisura parietoccipital se ubica en la cara medial del hemisferio cerebral cerca al polo occipital. Y su función es interpretar los colores, la orientación, la forma y el movimiento. Finalmente, tenemos las circunvoluciones. Las circunvoluciones cerebrales tienen un aspecto arrugado. Las circunvoluciones y los surcos cerebrales cumplen dos funciones muy importantes y similares, que son los pliegues que ayudan a aumentar la superficie de la corteza cerebral. Esto permite que se acumulen las neuronas en la corteza y por lo tanto aumenta la capacidad del cerebro para transferir información. Esas son las circunvoluciones. A cerebral hemisphere is one of the two main regions of the human brain. Is divided via the scissure called the longitudinal fissure. As brain hemisphere control various cognitive and motor functions in the body. Broadly speaking, the left hemisphere is associated with functions such as language, logic, and analytic thinking,
while the right hemisphere is associated with skills such as spatial perception, creativity, and intuition. The said hemispheres are connected via band and nerve fibers called the corpus callosum, with allow communication between them. Gray matter is one of the main components of the central nervous system and refers to the areas to the brain and spinal cord that are composed mainly of neuronal bodies, neural cell bodies, and dendrites, in contrast to the white matter, which is the composite and mainly the myelin axon. Function: gray matter areas are where most neuronal processing occurs in the central nervous system. This is the where neurons receive and process information and where decisions are made about responding to stimuli. White matter is a part of the nervous system that is made mainly of neurons. That is for the part of the neurons that is responsible for transmitting the information processed by the nucleus of the cell to other neurons. The white substance or the matter of the spinal cord and the made of the large number of nerve fibers. For the reason this type of substance is mainly observed in the innermost regions of the brain. Brain dominance is the ability of the cerebral hemisphere, commonly called the left or right side of the brain, to predominantly control specific tasks. Consequently, the march to the specific hemisphere can result in impairment of certain identifiable functions. For example, trauma of the left hemisphere can affect functions associated with speaking, reading, and writing. Trauma to the hemisphere can result in the recurrent ability to perform tasks such as the holding distance, determining direction, and recognizing tone, and similar artistic functions. The cerebral lobes are parts of the cerebral cortex that are divided according to their function. The cerebral lobes are frontal lobe, temporal lobe, parietal lobe, occipital lobe. The frontal lobe is the largest lobe of the brain, occupying about 1/3 of the cerebral hemisphere. Function: is it associated with either cognitive functions such as decision making, motivation, problem solving, planning, and attention. The same functions are carried out mainly in the prefrontal cortex. The frontal lobe also contains the motor cortex, which is responsible for the planning and coordination of voluntary movement. Temporal lobe. The temporal lobe is the largest brain structure that is located on the lower side of the brain, that is in the region of the skull closest to that the ears. Its function is processed auditory information, monitor language comprehension, for short-term memory, fast of the object recognition, language development. Key role is early memory, execution, establishment of body balance. The parietal lobe occupies about a quarter of the cerebral hemispheres and has two main functions: sensibility and perception, and integration and interpretation of sensory information, especially from the visual fields. The parietal lobe is violent in the perception of sensibility, including touch, temperature, pain, and proprioception, and will, as in the advanced proprioception of visual
and auditory information. In addition, it participates in calculation and language. On the dominant side, in visual sensory processing on the non-dominant side. The occipital lobe is the region of the brain located in the back of each cerebral hemispheres and is mainly dedicated to regulating, coordinating, and processing vision and speed. It makes us this special sensibility in the locate in the back of the head, behind the parietal of whose above, where the cerebrum is located. In the addition, in the is divided to one part of each cerebral hemisphere.